La jungla de Vador era un lugar lleno de sombras que se deslizaban como serpientes bajo el cielo morado, iluminado apenas por la luna que se alzaba lentamente en el horizonte. En la espesura, los árboles altos se entrelazaban como gigantescos dedos, formando un techo verde que dificultaba la visión. La humedad era sofocante, y los ecos de criaturas desconocidas resonaban en el aire, creando una sinfonía salvaje de gritos y rugidos. Sin embargo, para Sara, la cazadora de los WRen, este ambiente selvático era su hogar, y nada podía perturbar su concentración. Sara se movía con la precisión de un depredador. Sus botas apenas tocaban el suelo, y su respiración era apenas perceptible. La máscara de visión nocturna que cubría su rostro proporcionaba una visión impecable, revelando cada movimiento, cada sombra, cada posible amenaza. Su misión era clara: encontrar al humano que se había estrellado en la superficie de la luna y traerlo ante su clan. No importaba si él era un simple superviviente o un espía. Los WRen no dejaban que nadie invadiera su territorio sin consecuencias. A pesar de su destreza, algo en la misión no se sentía del todo correcto. Los humanos, una especie que muchos consideraban débil, no representaban un desafío real. Sin embargo, había rumores sobre su resistencia. Había algo en ellos que despertaba una curiosidad inexplicable en los WRen. Algo que Sara no podía identificar del todo, pero que sentía como un presagio. El olor del humano llegó a su nariz antes de que pudiera verlo. No era el hedor de un animal salvaje, sino algo más humano. Su presencia estaba impregnada en la jungla como un resplandor tenue, una señal inconfundible. Sara aumentó el ritmo, acercándose cada vez más al lugar donde el humano había sido localizado por sus sensores. Su objetivo no estaba lejos, y la excitación de la caza la impulsaba a seguir adelante. De repente, un movimiento errático entre los árboles la detuvo. No era el humano. Era un grupo de cazadores Gerratok, rivales de los WRen, que se habían infiltrado en la jungla con el mismo propósito. Sara se ocultó en la penumbra, observando cómo los Gerratok se acercaban al humano, que, a pesar de estar herido, seguía luchando por su vida. En ese momento, Sara entendió que no podía permitir que los Gerratok se quedaran con su presa. Esta vez, sería ella quien decidiría el destino del humano. Sin hacer ruido, Sara activó su rifle de energía y apuntó a los Gerratok. Con una precisión letal, disparó primero, cortando el aire con un destello de luz. Los primeros cazadores cayeron al suelo antes de que pudieran reaccionar. El sonido de la explosión retumbó en la jungla, alertando a todos en las cercanías. Sin perder tiempo, Sara se lanzó al combate. Con su cuchillo sierra en una mano y su rifle en la otra, atravesó la distancia entre ella y los Gerratok con una velocidad que les resultó casi incomprensible. Cada movimiento de su cuerpo era un reflejo de su entrenamiento, cada golpe certero y mortal. En pocos minutos, los atacantes fueron derrotados, pero el humano seguía allí, solo, mirando desde su posición con una mezcla de temor y confusión. Sara se acercó, sus ojos reflejando la intensidad de la situación, pero también una inquietante curiosidad. El humano no era como los demás. No se había rendido, ni siquiera cuando la muerte parecía inminente. En ese instante, algo extraño ocurrió. Mientras Sara se acercaba para terminar lo que había comenzado, una gota de sudor cayó del rostro del humano, deslizándose lentamente por su piel, hasta tocar la mano de la cazadora. La sensación de ese líquido extraño tocando su piel desató una ola de emociones que Sara no sabía cómo gestionar. Nunca antes un simple contacto había provocado algo tan visceral en ella. Su mente se nubló por un momento, y la intensidad del deseo se encendió en su pecho. El deseo de entender al humano, de conocerlo más allá de la presa que había venido a cazar. Una gota humana llevó a la cazadora alienígena a un frenesí de deseo. Sara retrocedió un paso, como si una fuerza invisible la hubiera empujado hacia atrás. Su respiración se aceleró, no solo por el combate, sino por algo más profundo, más primitivo, algo que nunca había experimentado. La cazadora había enfrentado a cientos de enemigos a lo largo de su vida, había visto el miedo y la desesperación en los ojos de sus víctimas, pero nunca había sentido algo como esto, algo que la conectaba con ese ser frágil y vulnerable que, en ese instante, no parecía tan débil.
El humano, notando su vacilación, aprovechó la oportunidad para levantarse, su cuerpo temblando de agotamiento y heridas. Pero, a pesar de todo, su mirada era desafiante. Algo en su actitud, en su persistencia, lo hacía más digno de respeto que cualquier otra criatura que Sara hubiera conocido. En lugar de huir, el humano se plantó frente a ella, como si supiera que tenía algo que ofrecerle, algo que ni él mismo entendía completamente. «¿Por qué no me matas?», preguntó Ethan, su voz ronca y cansada, pero desafiante. No había miedo en sus ojos, solo incertidumbre y una necesidad desesperada de entender por qué la cazadora no había terminado su tarea. Sara lo miró, el frenesí de deseo aún zumbando en sus venas, pero su mente comenzó a aclararse. El humano no solo había sobrevivido a los Gerratok, había resistido la primera ola de ataques de los WRN y ahora estaba allí, mirándola con una mezcla de desafío y curiosidad. No había miedo, solo una extraña fascinación que lo mantenía en pie, a pesar de todo. Y en el fondo, Sara se dio cuenta de que, por alguna razón, ella también se sentía atraída por esa fuerza interior que emanaba de él. «Porque no eres lo que esperaba», respondió Sara, su voz bajando, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Un silencio pesado cayó entre ellos. Los dos sabían que esta era solo una tregua temporal. Los Gerratok no serían los últimos en buscar al humano, y el destino de ambos estaba más entrelazado de lo que podían imaginar. Sin embargo, Sara sabía algo con certeza. Su misión no terminaría esa noche. Y quizás, solo quizás, ese humano tendría algo que ofrecerle a ella y a su raza de lo que nunca se había hablado en las antiguas historias de caza. El frenesí de deseo seguía ardiendo dentro de ella, pero había algo más que eso. Una conexión, un entendimiento que superaba todo lo que Sara había conocido. No solo era la caza lo que la llamaba, era la humanidad misma. El aire pesado de la jungla de Bador se tensó aún más mientras Sara permanecía en silencio, observando al humano frente a ella. Su nombre era Ethan, y aunque su respiración entrecortada revelaba lo cerca que había estado de la muerte, sus ojos mostraban una voluntad férrea que le fascinaba a Sara. Era como si, en lugar de ser una víctima, Ethan fuera un desafío que la cazadora aún no comprendía completamente. Y lo peor, o lo mejor, era que ella no podía dejar de mirarlo. Sara había capturado innumerables presas en su vida, algunas más grandes y más feroces que ella misma, pero nunca había sentido lo que sentía en ese momento. Había algo en la humanidad que la descolocaba, algo que la hacía dudar de su misión. Sin embargo, la caza era la caza, y el deber de su clan la obligaba a hacer lo que debía. Ethan dio un paso hacia atrás, su rostro cubierto de sudor y su cuerpo cubierto de heridas, pero no mostró signos de rendirse. A pesar de su vulnerabilidad, el humano no se desplomó. En cambio, levantó la cabeza y le dedicó a Sara una mirada desafiante. No había miedo en sus ojos, solo una determinación feroz. «¿Por qué no me matas?», preguntó Ethan, su voz débil pero clara. Los músculos de su cuerpo estaban tensos, como si esperara que Sara lo atacara en cualquier momento. Sara no respondió de inmediato. ¿Cómo podría? ¿Qué podía decir? La respuesta no estaba en su lengua, sino en su mente y en su corazón. Era el deseo lo que la dominaba ahora, el deseo de entender, de descubrir por qué algo tan simple como una gota de sudor había cambiado todo en ella. En lugar de responder con un golpe, como lo habría hecho con cualquier otro enemigo, Sara desactivó su arma y la guardó en su cinturón. Sin apartar la vista de Ethan, se adelantó y lo tomó por el brazo, levantándolo con una fuerza que, aunque brutal, era sorprendentemente cuidadosa. La herida en su costado aún sangraba, pero ella no podía dejarlo morir ahí. Algo en su interior le decía que debía salvarlo, aunque no podía comprender por qué. Ethan no protestó, a pesar del dolor evidente en su rostro. La adrenalina que aún corría por sus venas le permitió mantenerse en pie, aunque tambaleante. La cazadora lo miró fijamente, intentando decodificar lo que veía en sus ojos. No era miedo, no era sumisión, era algo más, una chispa, una resistencia que parecía desafiar todas las expectativas. Con una agilidad sorprendente, Sara comenzó a arrastrarlo hacia el refugio más cercano, una estación oculta que utilizaban los WRN para sus misiones.
El lugar estaba a varios kilómetros, y el silencio de la jungla les rodeaba mientras avanzaban, con la tensión palpable entre ellos. A cada paso que daban, Sara sentía como el peso de su decisión la alcanzaba. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. A lo lejos, los ecos de los Gerratok resonaron en la jungla. La caza no había terminado. De hecho, estaba a punto de intensificarse. Los Gerratok, al darse cuenta de que la cazadora había tomado al humano, comenzaron a perseguirlos. No se detendrían hasta que lo tuvieran en sus manos, y si Sara no lograba escapar, estaría en serio peligro. Su entrenamiento y su capacidad de supervivencia la hacían excelente en la huida, pero no iba a ser fácil. Una vez dentro del refugio improvisado, Sara dejó caer a Ethan sobre una mesa. El humano no dijo nada, pero su mirada se mantenía fija en ella, como si intentara leer sus pensamientos. La cazadora desactivó una serie de sistemas de defensa, creando una zona segura. Sabía que no duraría mucho, los Gerratok eran implacables. Sara se aproximó a Ethan, observando con atención las heridas en su cuerpo. La sangre se había coagulado parcialmente, pero aún había rastros de daño severo. En su mente, calculaba rápidamente. Si lo dejaba solo, probablemente moriría. Pero si lo cuidaba, podía ser una amenaza aún mayor para ella y su clan. La guerra entre las razas galácticas era dura, y los humanos, aunque frágiles en comparación con otras especies, poseían una habilidad peculiar para resistir la muerte. «Debes descansar», dijo Sara, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. No sabía por qué lo había dicho, ni porque sentía la necesidad de ayudar a un enemigo que no conocía, pero algo en su interior la impulsaba a hacerlo. Ethan, sorprendentemente, sonrió a pesar del dolor. «No puedo descansar ahora». «Ellos», comenzó a decir, pero Sara lo interrumpió con un gesto de la mano. Sabía de lo que hablaba. Los Gerratok no se rendirían fácilmente. Su presencia era imponente, y sus habilidades de rastreo eran incomparables. Sara había sido entrenada para lidiar con su tipo, pero esta vez todo era diferente. Antes de que pudiera decir más, el sonido de un disparo a lo lejos la hizo saltar. Los Gerratok ya estaban cerca. Con rapidez y eficiencia, Sara comenzó a preparar el refugio para un combate inminente. Su rifle de energía volvió a su mano, y en un movimiento fluido, comenzó a activar las defensas. La estación era pequeña, pero tenía lo suficiente para resistir un ataque directo, al menos durante un tiempo. «Escóndete», ordenó Sara, su voz grave y firme. Ethan no discutió. Sabía que no tenía otra opción. Y aunque sus fuerzas flaqueaban, comenzó a arrastrarse hacia un rincón oscuro, donde la cazadora le había indicado. El sonido de los Gerratok se acercaba rápidamente, y Sara se preparó para la batalla. Había una frialdad en ella cuando luchaba, una precisión inhumana, pero esta vez una parte de ella dudaba. La necesidad de proteger a Ethan era más fuerte que la necesidad de eliminar a sus enemigos. Nunca antes había sentido algo así. El primer Gerratok que irrumpió en el refugio cayó antes de que pudiera pronunciar una palabra. El siguiente fue más astuto, pero tampoco logró esquivar el fuego concentrado de Sara. En su mente, no había espacio para la compasión, solo para la caza. Pero a cada disparo, la sensación de conflicto aumentaba en su interior. Ethan era humano, un enemigo, pero algo más. Algo que se negaba a comprender. El combate continuó, y la jungla de Vador, una vez más, se convirtió en un campo de batalla. Sin embargo, en el corazón de la cazadora, la caza no era lo único que ardía. El último Gerratok cayó con un rugido de desesperación, su cuerpo desmembrado por los impactos precisos de Sara. La jungla se sumió en el silencio una vez más, roto solo por el leve susurro del viento que pasaba entre las hojas. Los ecos de la batalla aún resonaban en las profundidades de la jungla, pero el peligro inmediato había terminado. Sara dejó caer su rifle de energía al suelo, el cansancio recorriéndola por completo. La cazadora respiraba con dificultad, pero no era solo el esfuerzo físico lo que la afectaba. Algo más pesado, algo que no podía controlar, la había seguido desde el momento en que había tocado a Ethan. Había luchado como nunca antes, no solo por sobrevivir, sino por algo más, algo que no entendía.
Los humanos, en su fragilidad, tenían algo que desbordaba cualquier lógica, una voluntad que no podía ser apagada. Algo en Ethan había hecho que la cazadora cuestionara a todo lo que creía saber sobre la lucha y la resistencia. Sarah se giró para asegurarse de que el humano estaba a salvo, pero, al verlo, su preocupación se intensificó. Ethan había logrado ocultarse en el rincón que ella le había indicado, pero ahora parecía más pálido, más débil. La batalla había sido demasiado para él. A pesar de la brutalidad de los Gerratok, la verdadera amenaza había sido su propio cuerpo, que parecía estar al borde del colapso. Sarah se acercó rápidamente, su rostro marcado por la intensidad de la situación. Ethan la miraba con los ojos entrecerrados, pero su expresión mostraba una mezcla de gratitud y desconfianza. El humano no sabía si debía sentirse agradecido por haber sido salvado o temeroso de lo que vendría después. Sarah también se sentía dividida, atrapada entre el deber de su clan y una sensación que no podía ignorar. ¿Estás bien?, preguntó Sarah, su voz grave pero curiosamente suave. Ethan asintió lentamente, pero no dijo nada. Era evidente que no se sentía bien. La herida en su costado seguía sangrando, y su respiración era irregular. Sin embargo, se mantenía erguido, luchando contra el agotamiento. Sarah se arrodilló junto a él y comenzó a examinar las heridas. La sangre no se detenía por completo, y el daño interno era evidente. Las habilidades de curación de los WRN eran superiores a las de cualquier otra especie, pero en este caso no podía hacer mucho más que estabilizarlo. A pesar de todo, no podía ignorar la creciente preocupación que sentía por su bienestar. De alguna manera, a pesar de ser su enemigo, Ethan le había mostrado algo que nadie más había logrado: resistencia, determinación y algo más profundo que no podía explicar. Ese algo la atraía, la confundía y la mantenía al borde de una decisión que no deseaba tomar. Ethan levantó la cabeza y la miró fijamente. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó, su voz débil, pero llena de una curiosidad que coincidía con la suya. Sarah no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se desvió brevemente hacia el paisaje exterior. Los sonidos de la jungla se habían suavizado, pero eso no significaba que estaban a salvo. La amenaza de los Thornix, una facción mucho más peligrosa que los Gerratok, aún planeaba sobre ellos. Su invasión de la luna había comenzado, y si Sarah no actuaba rápido, se verían atrapados entre las fuerzas de los Gerratok y los Thornix. «No lo sé», respondió finalmente, su voz grave, como si estuviera reflexionando en voz alta. «Pero eres diferente». Ethan frunció el ceño, y Sarah pudo ver que algo en sus ojos también había cambiado. Sabía que él no comprendía por completo lo que ella quería decir, pero la conexión, aunque sutil, era evidente. La humanidad no solo se enfrentaba a los desafíos con fuerza física o armas, los humanos tenían algo más, algo que no podía definirse con palabras. Era una chispa que no se apagaba, una persistencia que desbordaba cualquier expectativa. En cada uno de ellos, Sarah lo sentía, y aunque sabía que no debía ser vulnerable, no podía evitarlo. Su misión había sido clara: eliminar a la amenaza humana. Pero ahora que lo conocía, algo en ella resistía esa orden. La humanidad le había mostrado una nueva faceta de la lucha, una que no involucraba solo el poder, sino también la voluntad de no rendirse nunca. Ethan se dejó caer de nuevo sobre el suelo, agotado, pero no sin antes sonreír débilmente. «No entiendo nada de lo que está pasando», dijo, su voz grave, como si estuviera hablando consigo mismo. Luego, en un susurro, añadió: «Pero no puedo rendirme». Sarah observó su expresión, su corazón latiendo con fuerza, algo extraño que ni ella misma entendía. Esa frase, esas palabras, resonaron en ella como un golpe directo. No podía entender lo que veía en Ethan, pero sí podía reconocerlo. Era lo que todos los WRN luchaban por alcanzar: la perfección en combate, la fuerza en la resistencia, la voluntad de seguir luchando, incluso cuando las probabilidades eran mínimas. «Te entiendo más de lo que crees», respondió Sarah en voz baja, su tono cambiando, de la amenaza a algo más suave, más humano. Había algo de la lucha humana que había comenzado a calar en ella, y eso la aterraba y la fascinaba al mismo tiempo.
El tiempo parecía detenerse mientras Sarah y Ethan compartían esa silenciosa comprensión, algo que nunca habría esperado encontrar en un enemigo. Ella, una cazadora implacable, y él, un humano frágil, se encontraban en el mismo lugar, atrapados en una red de destino que los unía de maneras que ni ellos comprendían. Las palabras de Ethan sobre no rendirse retumbaban en la mente de Sarah, y aunque su deber era claro, algo dentro de ella no quería separarse de él. Algo estaba cambiando, algo que ni los W-Ren, ni los Gerratok, ni los Thornix podrían haber anticipado. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar más. El sonido de motores en la distancia les advirtió que los Thornix ya estaban cerca. El destino, ese en el que los humanos parecían tener un poder inexplicable, les estaba dando solo una oportunidad más. Sarah miró a Ethan, su decisión ya tomada. «Vamos», dijo con determinación. «No es hora de rendirse». Y así, juntos, dejaron atrás el refugio improvisado, sabiendo que la lucha no solo estaba por comenzar, sino que sería una lucha como ninguna otra. La jungla de Vador comenzó a retumbar con el sonido de los motores. Los Thornix no eran conocidos por su sigilo. Su tecnología cibernética y sus enormes naves de guerra hacían ruido incluso en la distancia. Sarah y Ethan sabían que el tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaban esperando aumentaba las probabilidades de que cayeran en manos de la facción más peligrosa de la galaxia. Sarah ayudó a Ethan a levantarse, su mirada fija en el horizonte. No podía perder el control. Los Thornix eran imponentes, su armamento avanzado y, lo peor de todo, su inteligencia de combate era brutalmente eficiente. El humano, a pesar de su vulnerabilidad, no mostraba signos de rendirse. Había algo inquebrantable en su actitud. El hecho de que había sobrevivido hasta ese momento no era solo cuestión de suerte. Ethan había demostrado que tenía una fuerza interior que desbordaba las expectativas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sarah, sin apartar los ojos de las distantes naves Thornix que se aproximaban. «No sé cómo me siento», respondió Ethan, respirando con dificultad, su cuerpo tambaleante. «Pero tengo que pelear. No podemos dejar que nos maten». El tono de Ethan era serio, lleno de una determinación palpable. Sarah asintió, reconociendo en él la misma voluntad de lucha que había comenzado a sentir en sí misma. Los humanos eran tan diferentes de los W-Ren en muchos aspectos, pero su resistencia, su capacidad para seguir adelante a pesar de las probabilidades, había encendido algo en la cazadora. Era algo que ni los mejores guerreros de su clan tenían, una voluntad a prueba de todo. Con un gesto, Sarah le indicó a Ethan que la siguiera. Tenían que llegar a la estación de defensa antes de que los Thornix pudieran posicionarse completamente. A medida que avanzaban entre la maleza, Sarah activó un dispositivo de camuflaje, cubriéndose con una capa de invisibilidad que la hacía casi indetectable. Ethan, aunque no comprendía completamente cómo funcionaba, siguió sus pasos con rapidez, moviéndose con cautela. Los Gerratok y los Thornix estaban a punto de encontrarse en la misma jungla, pero ahora su objetivo era más grande que solo capturar al humano. Se trataba de la supervivencia de ambos. La estación de defensa estaba a unos pocos kilómetros, pero el terreno era peligroso. A medida que se acercaban, Sarah se detuvo bruscamente y levantó la mano. El sonido de los Thornix era inconfundible. La alta tecnología de sus naves les permitía interceptar a cualquier enemigo a larga distancia. De repente, las luces de las naves Thornix iluminaron la oscuridad, y un ejército de soldados cibernéticos comenzó a desplegarse en el suelo, cubriendo el terreno rápidamente. «Rápido. Necesitamos un plan», dijo Sarah con voz firme. Sabía que no había tiempo para más distracciones. Ethan no contestó, pero su rostro se endureció. Él también había entendido la gravedad de la situación. La caza ahora se había convertido en una batalla de supervivencia para ambos. No solo Sarah estaba arriesgando su vida por él. Los Thornix no perdonarían a nadie que se interpusiera en su camino. Ethan podía sentir la presión, pero algo en su interior le decía que no podían rendirse. Sarah activó un dispositivo de interferencia en su cinturón, bloqueando las señales de rastreo Thornix que podían haber detectado su ubicación. La cazadora estaba preparada para enfrentar a cualquier ejército. Lo que no esperaba, sin embargo, era el giro que tomaría la batalla.
Los Torniks no solo estaban ahí para capturar al humano. Habían venido con una misión más grande: erradicar a cualquier forma de vida que pudiera desafiar su dominio sobre el sistema de Vador. Para ellos, los WRen y los humanos eran solo piezas en su juego de poder. La lucha comenzó en el momento en que los primeros soldados Torniks comenzaron a descender del aire. Zara no perdió tiempo. Su cuerpo, entrenado para la guerra desde joven, se movió con la velocidad de un rayo, y su rifle de energía comenzó a disparar con precisión mortal. La primera línea de soldados cayó casi sin resistencia, pero los Torniks no eran tan fáciles de derrotar. Su armamento cibernético era letal, y Zara sabía que tendrían que emplear una estrategia diferente para sobrevivir. Ethan, a pesar de su condición, no se quedó atrás. Tomó una pistola de energía que Zara le había entregado y comenzó a disparar a los Torniks con una habilidad sorprendente. La forma en que se movía, su agudeza en el combate, era como si la guerra estuviera grabada en sus genes. Zara lo observó con una mezcla de asombro y respeto. Los humanos no eran solo sobrevivientes, tenían un talento natural para la lucha que nunca había esperado encontrar. «Mantén la calma, no los dejes rodearnos», gritó Zara mientras se movía para flanquear a los soldados cibernéticos. El combate continuó con una intensidad feroz. Las explosiones resonaban por todo el campo de batalla, iluminando la jungla oscura. Los Torniks, aunque formidables, no pudieron anticipar la estrategia de Zara y Ethan. Ella utilizaba el terreno a su favor, moviéndose por el paisaje con una agilidad sobrenatural, mientras que Ethan, con cada disparo certero, eliminaba a los enemigos de forma imparable. La caza se había transformado en una batalla épica, donde cada disparo, cada movimiento, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Zara sabía que el tiempo estaba en su contra. Los Torniks comenzaban a reagruparse, y la cantidad de soldados cibernéticos aumentaba rápidamente. La estación de defensa, el último bastión que tenían, no podría resistir por mucho más tiempo. Necesitaban un último esfuerzo. «Ethan, apoyame», gritó Zara, y sin esperar respuesta, se lanzó hacia la línea enemiga, usando su velocidad para infiltrarse entre las filas de los Torniks. Con un movimiento mortal, activó una mina de energía escondida, la cual detonó en el centro del ejército enemigo. La explosión iluminó el cielo como un relámpago, eliminando a una gran parte de los soldados Torniks. El estruendo resonó en la jungla, y el ejército enemigo tambaleó por un momento, dando a Zara y Ethan la oportunidad que tanto necesitaban. Con su último aliento, ambos comenzaron a correr hacia la estación de defensa, sabiendo que era su única opción de supervivencia. Cuando finalmente llegaron, el alivio fue temporal. Los Torniks no se detendrían, pero Zara, mirando a Ethan por última vez, sabía que juntos habían dado una lección que jamás olvidarían. El poder de la humanidad no solo residía en su capacidad para luchar, residía en su voluntad indomable, en su resistencia para desafiar incluso a los dioses. Y mientras se preparaban para el último asalto, Zara comprendió que la humanidad no solo sobreviviría, sería la fuerza que cambiaría el destino de toda la galaxia.